Juliana proponía algo que era basar políticas en evidencia. El último ejemplo es un ejemplo maravilloso sobre esto, sobre basarnos en evidencias científicas para cambiar la política. Y la política se cambia a través de las leyes. ¿Qué es la ley? La ley es una expresión de deseos, ¿no? Es ponernos de acuerdo en una sociedad para decir queremos que las cosas sean de esta manera. ¿Y cómo suele ocurrir eso? ¿Quién se pone de acuerdo? ¿Todo el mundo? ¿Hay algo verdaderamente que recoja opiniones, que recoja evidencias? En general no. Y el ejemplo que viene a continuación, insisto, es maravilloso porque tiene que ver con cómo la investigación científica aporta para un posible cambio de ley. Tiene que ver con algo que ya mencionó Andrea, que es el uso horario. Ella mencionó Argentina y Uruguay. Bueno, Chile está peor, ¿sí?, en este sentido, porque tiene el mismo uso horario y está todavía más al oeste. Los usos horarios son cuestiones políticas. Si ustedes ven el mapa de usos horarios, son cosas rarísimas. Bueno, ¿quién lo decide? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué la ciencia no está metida? El siguiente ejemplo es cómo la ciencia puede estar metida. Está a cargo de John Ewer. John es profesor de la Universidad de Valparaíso y justamente es el responsable de un proyecto de ley que está siendo discutido en Chile para el cambio de uso horario, para el cual se tuvo que meter en el Congreso, meterse con senadores, ¿sí?, cosa para la cual no estamos preparados los científicos, y nos gustaría mucho nos contar un poco cómo fue la experiencia. ¿No? Muchas gracias por la invitación, gracias a Ana y a Pablo por la invitación, y también a Diego por armar este club, y gracias a todos ustedes por quedarse hasta tarde. Ya está oscureciendo y su cronotipo les dice que tienen que dormir. Paciencia. Están ahí en inglés, pero ahí está en español, ¿ya? Bueno, la gracia de ser el último en hablar es que ya han presentado muchas cosas, así que casi voy a poder presentar las diapositivas sin decir nada. Pero como biólogo les quiero recordar que al menos los seres vivos que conozco yo evolucionamos aquí, ¿ya? La Tierra tiene como 4.500 millones de años, la vida apareció como los 3.000 millones de años, ¿ya? O sea, toda la vida que conocemos por muchos años ha estado acompañado por estas oscilaciones diarias entre luz y oscuridad, y frío y calor, ¿ya? Eso ha acompañado toda la vida en el planeta, y como resultado todos los organismos, al menos todos los animales multicelulares, las plantas, han adquirido, han desarrollado una maquinita interna, un reloj interno que les permite anticipar la llegada de ese borde. El ratón se esconde antes que salga el zorro, etcétera. Muchos ejemplos, ¿cierto?, que son ecológicamente importantes. Este reloj tiene la gracia que permite anticipar la llegada del día y de la noche, y es un reloj interno, ¿ya? Este es un registro. Yo soy ratón de laboratorio, yo no tengo nada que ver con leyes, ninguna cosa, y este es un registro de un animal diurno, ¿ya? Y este es un registro que se toma de actividad locomotora de un animal en oscuridad constante, ¿ya? Apagamos la luz, cerramos las puertas y vemos cómo se mueven ustedes, y ustedes se van a mover en periodos consolidados de actividad en lo que era el día antes. Aquí está la noche, aquí está lo que era el día antes que se apagara la luz, ¿ya? Y ustedes van a ser más o menos así, van a tener periodos de actividad consolidada, luego van a dormir, y esto se repite todos los días. Aquí son solo 10 días, pero esto va a durar hasta el fin de sus días, ¿ya? Este reloj hace que funcionemos de manera consolidada, con un ritmo de más o menos 24 horas, por eso que se llama circadiano, aproximadamente un día, ¿ya? Y dura para siempre. Y lo que quiero hacer notar es que este reloj permite anticipar la llegada de lo que era el día, ¿cierto? La actividad empieza un poco antes, que se prendía la luz antes, y lo importante de esto es que este ritmo está sincronizado con la luz que el animal vio los días antes que se apagara, ¿ya? O sea, si ustedes se van a Tokio, se van a despertar con la hora de Uruguay el primer día, porque el reloj está acostumbrado, está entrenado a la luz de Uruguay, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con los horarios? Este es nuestro planeta, y dividimos el planeta en estos usos horarios, ¿cierto? Hay 24 usos horarios, 15 grados para cada uso, y el sol se demora 1 hora en pasar de este punto a este punto, ¿ya? Y uno puede decir, en este mundo con toda esta luz artificial, ¿qué importa? ¿Cierto? Bueno, resulta que importa mucho, ¿ya? Si uno hace el cálculo, el complejo cálculo de dividir 60 por 15, uno termina con que el sol se demora 4 minutos en atravesar 1 grado, ¿ya? Que son aproximadamente 100 kilómetros.
Y cuando uno hace un trabajo epidemiológico con humanos y les pregunta ¿a qué hora te despiertas tú todos los días? Y uno mapea eso, este-oeste, lo que uno ve como resultado de este tipo de trabajo, de este uso de cuestionarios que permite obtener 300.000 puntos de personas, lo que uno ve es que una población humana se despierta en promedio 4 minutos más tarde por cada grado que uno se mueve en la dirección este a oeste. ¿Ya? Esto es sobre todo cierto en ciudades pequeñas, sin mucha luz artificial. La cosa se aplana un poco si uno vive en Berlín o en Buenos Aires, ¿cierto? Pero en Colonia seguramente es cierto. ¿Ya? Y eso fíjense que es de una precisión notable. ¿Ya? El reloj de ustedes tiene una precisión de reloj suizo y el estímulo más fuerte que regula cuándo empieza el día es el sol. Hagan lo que quieran, el sol va a determinar a qué hora su cuerpo se va a despertar. Entonces miremos la situación de Chile, que fue mencionada aquí como un poco patológica, y en realidad lo es, ¿cierto? Porque fíjense que aquí está Chile y tiene el mismo uso horario que Uruguay y partes de Brasil, pero en realidad el uso que nos corresponde es el de Perú, ¿cierto? Hoy, el sol se levantó, bueno, estuvo nublado, pero bueno, a las 6:16, y en Valparaíso, donde vivo yo, casi una hora más tarde, a pesar que Valparaíso está un poquito más al norte que Colonia. ¿Ya? Entonces, esta hora de diferencia es la diferencia que hay, el sol se demora de llegar de un punto a otro y ustedes pueden calcular la distancia. Entonces, ¿qué importa eso para nosotros? Ya les dije, el sol determina a qué hora ustedes se despiertan. Y estos gráficos, voy a mostrar varios así, pero son todos iguales. Quiero que entiendan el primero. Las barras negras indican a qué hora la hora de dormir. ¿Ya? Aquí está el horario. ¿Ya? Las barras negras indican cuando empieza y termina el sueño en un día de trabajo. Y los grises son los que se mencionaron antes, días libres, fin de semana. El fin de semana o días libres son importantes y quiero que ustedes piensen a qué hora me despierto sin despertador. Cuando yo me despierto sin despertador, y suponiendo que no te despierta el vecino o tu hijo o lo que sea, ¿ya? Es cuando te despiertas habiendo dormido el máximo que vas a dormir. ¿Ya? Entonces eso es, ese momento del despertar es más o menos cuando tu reloj te despierta. ¿Ya? Fíjense aquí, se levanta el sol y esta persona se despierta en un día libre a esta hora y por lo tanto en un día laboral se despierta solo, sin despertador, ¿cierto? Magnífico. Está el máximo despierto que puede estar. ¿Qué pasa si el sol se levanta más tarde? En días libres esta persona se despierta más tarde, naturalmente incluso duerme un poco más porque está cansado, y está cansado porque en días laborales el reloj lo despierta a esta hora. Este puntero se está muriendo. Se despierta más temprano, y eso es lo que se mencionó antes, es este llamado jet lag social, que es un jet lag que es por las tonteras que hacemos los humanos, ¿cierto? Cada día uno cruza como 3 zonas horarias. ¿Ya? Gracias. Uno puede cruzar varias zonas horarias que simplemente por los horarios que tenemos. ¿Ya? ¿Me avanzas? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este jet lag social? Puras cosas malas, todas ustedes se pueden imaginar. Hay respuestas emocionales, cognitivas, somáticas, que son las obvias, ¿cierto? Uno está más cansado, concentración reducida, respuestas somáticas, y aquí en las respuestas somáticas, fíjense que hay cosas bien serias, ¿cierto? No solo somnolencia, microsueño, sino hay también riesgo de cáncer, aumento de peso, anomalías, gracias, la tecnología, ¿ya? Aumentos de peso, ¿ya? Y aquí el resumen es que todo es malo, ¿cierto? El estado emocional es peor, el desempeño es peor y la salud es peor. En el caso de Chile, ¿ya? Uno puede mirar este efecto, y esto dice en la encuesta que Chile, como casi todo el mundo, están durmiendo poco. Otro factor, aumento de peso, ¿ya? Y Chile lidera también ahí, aunque aquí no hay para qué estar orgulloso, ¿cierto? Entonces tenemos esta situación aquí, y como mencionó Diego, estaba tratando de cambiar esta situación para Chile, ¿ya? Y argumentando lo siguiente: ¿cuáles son los factores que afectan este jet lag social? El primero es el cambio de horario. Ustedes en Uruguay y Argentina no tienen cambio de horario, nosotros sí lo tenemos. En la primavera el reloj se nos adelanta, ¿ya? Y por lo tanto el lunes, después del cambio de horario, nos tenemos que despertar una hora más antes, y por lo tanto tenemos un efecto agudo
un aumento en el jet lag social. Eso tiene un efecto no trivial, ¿ya? Uno tiene más accidentes porque está más dormido, pero también hay cosas médicas importantes. Ya datos de 20 años indican que hay un aumento agudo en el número de ataques de corazón, ¿ya? Aquí está la línea base, todos los días hay ataques de corazón, pero el primer lunes después del cambio de horario hay un aumento significativo en el número de ataques de corazón, ¿ya? La gente está más estresada, ¿ya? Y por lo tanto ocurre esto. Y estos son ataques de corazón completamente evitables, ¿cierto? Fíjense que aquí el cambio del otoño, que es una maravilla porque uno duerme un poco más, ¿cierto? Aquí hay incluso una caída que a veces es significativa. Entonces, la primera cosa que hay que tratar de evitar entonces son estos cambios de horario, ¿ya? Eliminar el cambio de horario es la primera recomendación, ¿cierto? Porque este causa un aumento agudo en el jet lag social, afectando la salud y el desempeño. ¿Ya? Y aquí hay que mirar a Europa, por ejemplo, pero se podría mirar a Uruguay, que eliminó, si bien tiene quizás el uso equivocado, al menos dieron el clavo porque eliminaron los cambios de horario, ¿ya? Y Europa también votó eliminar los cambios de horario, ¿ya? El segundo tiene que ver con el uso horario, famoso, ¿ya? Aquí está Chile, le corresponde -5 y sin embargo tiene este uso horario aquí. Y eso significa que si el sol se levanta a las 7 de la mañana en Perú, en Chile no se levanta hasta las 9, ¿ya? Y eso hace que si en Perú esta persona se despierta en un día libre a la misma hora que en un día laboral, en un día similar en Chile, la persona termina con un déficit de sueño, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la recomendación es elegir el uso horario con el cual el sol se levanta temprano. El tercer factor, que ya lo acaban de mencionar, es la edad, ¿cierto? Y este gráfico ya lo explicaron, pero lo esencial es que los niños, sobre todo los adolescentes, se despiertan 1 hora y media o 2 horas más tarde que los adultos. Eso significa que si esta es la situación del adulto, que es la situación ideal para el adulto no es ideal para los niños ni los adolescentes, ¿ya? Entonces, como resultado de esto y de estar molestando y de hacerme amigo con unos 4 senadores, pero principalmente Girardi, que fue el presidente de la Comisión de Salud, hemos elaborado una ley que regularía el horario de Chile. Esta ley, no se las voy a leer, son muchas páginas, pero es un proyecto de ley que fija el uso de diversos estándares UTC, horario, para regular la hora oficial en el territorio nacional. En Chile los horarios han sido regulados por decreto, que son renovados con cada gobierno. Esta sería una ley que determina el horario de Chile. Esto pasó por la Comisión de Salud, y fue aprobada por la Comisión de Salud, fue discutida en el Senado y la mandaron de vuelta. Pero hemos avanzado en el sentido que se discute, y todos los años que tenemos cambio de horario me entrevistan, y en realidad la discusión y la sofisticación de las entrevistas, no de mi parte, pero de los medios, se ha vuelto muy sofisticada. Así que yo creo que poco a poco está avanzando la cosa, ¿ya? Veo que, bueno, soñar no cuesta nada. Entonces, la recomendación tiene que ver con reducir el jet lag social, eliminar el cambio de hora a la primavera y elegir el uso horario con el cual el sol se levanta temprano, ¿ya? Y eso es difícil implementarlo, pero vamos por partes. Lo primero sería que en el otoño cambiar el horario del horario de verano al horario de otoño, del horario de invierno, ¿ya? Y luego la próxima primavera no hacer cambio de horario, dejarlo así, y eso nos acercaría en 1 hora más al uso que nos corresponde. Y aquí lo que hay que hacer es hacer un poco de investigación para convencer a los políticos que valió la pena, ¿ya? Y ahí uno podría medir ausentismo escolar, desempeño escolar y universitario. Y si todo va bien, entonces el otoño siguiente uno hace un cambio en la otra dirección y termina donde tiene que estar, ¿ya? Soñar no cuesta nada. Entonces, esta es mi última diapositiva y la idea es, bueno, ¿por qué preocuparse del horario ahora, digamos? Fíjense que sabemos que hoy no existe ahorro energético asociado a los cambios diferentes, a los cambios de horario, ¿ya? En su momento los hubo, ¿ya? El momento en que la energía eléctrica se usaba principalmente para iluminación, que ya no es el caso, se ha demostrado en el mundo, pero en particular en Chile, porque en 2015
el ministro de Energía fijó el horario como el horario de verano permanente, que fue un desastre para todo el mundo, pero no hubo ahorro de energía asociado. Así que uno puede decir, bueno, los datos japoneses o europeos o americanos no nos sirven, tenemos datos locales que muestran que no hay ahorro de energía. ¿Ya? Y sin embargo sabemos que los horarios impactan nuestra salud y nuestro desempeño, ¿ya? Que existe una manera racional de elegir un horario y que el público objetivo, fíjense, es un desastre, porque el público objetivo son los niños y los adolescentes, ¿cierto? Porque ellos son los más afectados y sin embargo ellos no responden a las encuestas. Gracias. Ayuda a eso, ya. Entonces cuando uno sabe, los adultos prefieren tener luz en la tarde, eso es común. Y ellos son los que fijan las leyes y son los que dirigen los colegios. Pero todo el mundo sabe, sobre todo la gente que administra parvularios, por ejemplo, que los niños con horarios en que el sol se levanta tarde, los niños llegan dormidos, ¿cierto? Y lo mismo pasa en los colegios. Entonces, estos son niños que son un grupo más afectado y sin embargo no son los que responden a las encuestas y por lo tanto si uno va a imponer estos cambios en la ley hay que hacer el trabajo de demostrar que realmente valió la pena. ¿Ya? Entonces eso es todo lo que les quería contar. Es un trabajo en proceso que espero que en algunos años se convierta en algo más razonable. Muchas gracias.